Bienvenidos a una de las clases del segundo registro de salud ambiental y este día nos corresponde hablar sobre sustancias tóxicas químicas que afectan el medio ambiente y su relación con la aparición de enfermedades. El objetivo de esta actividad es conocer las diversas sustancias tóxicas y su importancia en la salud y como parte de una actividad práctica pues vamos a dejar también em, al final una actividad que van a hacer en grupos. Para nosotros hablar de estos productos químicos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la actualidad, pues hay varios productos químicos que nos están funcionando en el ambiente, muchos de los cuales pues son utilizados tanto en la vida cotidiana también como en la industria. Entonces aquí nosotros vemos que básicamente los productos químicos forman parte de nuestra vida cotidiana. Y dependiendo cómo los usemos, pues pueden generar efectos beneficiosos o adversos. Y esto va a depender mucho de la dosis con la que lo apliquemos y las condiciones en las que estén expuestos. Desde Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, se reconoce que es la dosis la que diferencia a un veneno de un remedio. Entonces, la evaluación del riesgo químico considera factores como la edad, la etapa de la vida, el estado nutricional, las enfermedades preexistentes y la exposición a múltiples sustancias, ¿verdad? Las que puedan favorecer el hecho de que estas sustancias que utilicemos en la vida cotidiana puedan ser consideradas tóxicas. Decimos que la seguridad química comprende un conjunto de acciones que están orientadas a prevenir, reducir y gestionar los riesgos para la salud humana y el ambiente que están derivados de la exposición de sustancias químicas peligrosas. Esto implica, pues, que se fortalezcan las capacidades del personal para identificar estos peligros, evaluar qué sustancias pueden estar en riesgo, ¿verdad?, de causar algún daño ambiental, así como establecer medidas de control y responder a cualquier incidente que se pueda suscitar producto de algún derrame o de alguna situación y vamos a ver más adelante de las vías de transmisión. Decimos que una sustancia tóxica es considerado un veneno que es producido por los seres humanos que se libera o que se libera al ambiente por actividades humanas. También se entiende por sustancia tóxica a cualquier sustancia que produce efectos nocivos cuando ésta penetra en el organismo, ya sea por diferentes vías. Algunos de los efectos pueden ser leves, pueden ser graves y algunos pueden ser nocivos incluso en cantidades muy pequeñas, mientras que otros necesitan aquellas dosis un poco más grandes para causar efectos. Todo esto es lo que nosotros conocemos como dosis. También tomamos en cuenta que muchos de los plaguicidas que se utilizan en la agricultura son considerados sustancias tóxicas. Algunos de los productos que se utilizan eh, en la vida cotidiana que pueden convertirse en tóxicos para nosotros son, por ejemplo, los limpiadores de hornos. Estos limpiadores contienen hidróxido de sodio químico, que es considerado una de las sustancias corrosivas que puede afectar los pulmones y puede incluso ocasionar quemaduras. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo veamos en nuestra familia, ¿verdad? Quiénes son los que limpian los hornos y ver qué tipo de productos utilizan y hacer las recomendaciones de usar o mascarilla, ¿verdad? O tener una leve exposición o no tanto tiempo de exposición a estas sustancias. La soda cáustica es otra de las sustancias que se utilizan para limpieza de los baños o limpieza de cañerías y vean ustedes que el contacto con los ojos puede ocasionar ceguera e incluso daños permanentes en la piel. El champú también se considera tóxico si contiene altas concentraciones de amoníaco, nitratos y fragancias sintéticas y también puede causar algún tipo de cáncer. Los champús, ¿verdad? También tienen que verse las etiquetas que se utilizan y hay que revisar que no contengan elementos que sean productores de cáncer, ¿verdad? O que no sean este tipo de componentes. Los maquillajes, algunos maquillajes como que contengan cloruro, triclosan o formaldehídos también son compuestos que interrumpen las funciones hormonales y también alteran la fertilidad. Entonces, pueden ir a revisar, por ejemplo, en la bibliografía o en internet, cuáles son los elementos que provocan daño, ¿verdad? A la salud en cuanto a los maquillajes. También están las pilas, ¿verdad? Que nosotros utilizamos en las casas en el sentido de las pilas
como baterías, ¿verdad? Estas pueden tener, que sostienen altos niveles de mercurio y cadmio y llegan a producir un posible envenenamiento por los iones de litio que se almacenan. Existen también medidas preventivas para evitar este tipo de contaminación y evitar nosotros exponernos a sustancias de tipo tóxico. El plomo es un químico que es considerado el más contaminante de todos y se utiliza en los forros de cables y en productos para construcción y pintura. También provocan daños a los riñones, incrementa la presión sanguínea y altera la configuración genética. Entonces, revisemos nosotros dentro de nuestro hogar cuáles son los elementos que contienen plomo. Usualmente guardamos pinturas en nuestra casa y estamos ahorita en la época navideña en la que muchas personas pues tienden a pintar sus viviendas para que sean más bonitas para esta época, pero hay que tener cuidado con estos componentes. Se estima que por este tipo de elementos, ¿verdad? Existen 143.000 muertes al año. Entonces, solamente provocadas por la exposición directa al plomo. Cuando una persona entra en contacto con una sustancia tóxica, se dice que está expuesta y en efecto la exposición va a depender de tres aspectos. Uno es la duración que tenga el contacto a la sustancia tóxica. Lo otro es el mecanismo por el que el tóxico entra al cuerpo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también la cantidad de sustancia tóxica que el organismo pueda eliminar en ese tiempo. Entonces vean ustedes que la exposición va a depender de estos tres elementos. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que según el tiempo de exposición, las sustancias, los tipos de exposición van a ser agudas si tardan solamente en exponerse segundos, minutos u horas. Y si es una exposición un poco de más tiempo, va a ser una exposición crónica que puede durar días, meses o años. Según la vía de entrada, los tipos de exposición se pueden clasificar en por vía respiratoria, ya sea por inhalación por boca y nariz, en contacto cutáneo, ya sea por líquidos, pulverizaciones o aerosoles, por perforaciones de la piel, como una inyección, por ejemplo, y otros contactos que pueden ser a través de la mucosa ocular o la mucosa nasal. Por el tipo de efectos que pueden causar estas sustancias tóxicas, las podemos clasificar según efectos locales, que puede ser en la piel, en los ojos, intestino, en las vías respiratorias y en los pulmones. O sea, quiere decir que se va a alojar esta sustancia directamente en alguna zona en específico. Y ya cuando provocan efectos sistémicos, pueden ser directamente a órganos blancos, nerviosos, puede afectar la funcionalidad del cuerpo e incluso puede causar mutaciones en fetos cuando estas sustancias se exponen en las mujeres embarazadas. Entonces, en el transcurso de la clase vamos a analizar las propiedades peligrosas que tienen las sustancias, como por ejemplo la corrosividad, la reactividad, la explosividad, toxicidad, inflamabilidad y radioactividad. Para hablar de corrosividad tenemos que ver que corrosividad es la capacidad de las sustancias de quemar, irritar o destruir los tejidos vivos y el material inorgánico. Por medio de la corrosividad nosotros podemos tener gases corrosivos que se absorben fácilmente a través del contacto por la piel o por la inhalación. También podemos tener líquidos corrosivos que estos lo que hacen es disolver la grasa de la piel y muchas veces causan lesiones corporales externas. También los sólidos, pueden haber sólidos corrosivos que producen lesiones retardadas y se disuelven fácilmente con la humedad de la piel y el aparato respiratorio. Según el tiempo de exposición que se tenga con estos corrosivos, podemos clasificarlos en elementos o sustancias muy corrosivas que son considerados de clase A cuando la exposición es menos de 3 minutos. Son considerados corrosivos o clase B cuando la exposición dura de 3 a 60 minutos. Y cuando son considerados menos corrosivos, eh, son de clase C, que pueden durar hasta 4 horas el tiempo de exposición. Para que ustedes revisen, ¿verdad? Y también nosotros vayamos previniendo en el hogar cualquier problema con este tipo de sustancias, vean aquí los tipos de sustancias que podemos encontrar, tanto en el hogar como en el trabajo. En el hogar, por ejemplo, el primer corrosivo es la lejía o el llamado hipoclorito de sodio. Esto básicamente casi todas las mamás lo tenemos nosotros en
lavanderías, ¿verdad? En nuestra casa porque usamos para desinfectar o para lavar baños o para lavar ropa. ¿Verdad? Entonces, usualmente estamos expuestos a este tipo de elementos. Si no se deposita o se almacena en un lugar seguro, ¿verdad? Podemos tener derrames y entonces ahí podemos tener algunos de los daños que habíamos visto nosotros en la exposición. También los limpiadores de horno, como les mencioné, como la soda cáustica o hidróxido de sodio. También estos destapadores de tuberías, ¿verdad? Que generalmente contienen hidróxido de sodio o potasio. Otros productos para limpiar los baños que contienen ácido clorhídrico y también los limpiadores de metales que pueden incluso o incluir ácidos fuertes como ácido sulfúrico o nítrico. También en el trabajo podemos encontrar sustancias como el ácido sulfúrico, que usualmente lo utilizan los que trabajan con baterías y procesos industriales. El ácido clorhídrico que se emplea en la industria de la limpieza y el tratamiento de metales, al igual que en los hogares. El hidróxido de sodio, ¿verdad? Que también se utiliza tanto en el hogar como en el trabajo. El ácido nítrico, que también se utiliza en la industria química y metalúrgica. El peróxido de hidrógeno concentrado, que se utiliza más para procesos de blanqueo o desinfección. Y todas estas sustancias pueden causar quemaduras químicas, dañar materiales, también generar vapores peligrosos, por lo que es importante usar guantes, gafas y la ventilación adecuada. Tomen en cuenta que cualquier exposición por inhalación de estos también puede afectar la mucosa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Desde la parte respiratoria a otras áreas. Entonces, ¿qué daños nos pueden provocar las sustancias corrosivas? Desde daños a los ojos, la piel, el tejido debajo de la piel, picazón, ardor, decoloración y necrosis. Si no es por inhalación, el contacto pueden dañar las mucosas de las vías respiratorias hasta los conductos gastrointestinales, provocando una dificultad para respirar e incluso teniendo expectoración con sangre. Pueden haber dolores de estómago, mareo y convulsiones. En cuanto a la reactividad, decimos que es la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar liberando energía y se refiere más que todo a la inestabilidad que tienen ciertas sustancias, ¿verdad? Y eso pues puede provocar un problema. Son sustancias que por el calentamiento, el impacto o contacto con otras sustancias pueden sufrir una explosión, descomposición o cambio químico violento. Entonces, este tipo de sustancias tienen que ser tratados con mucho cuidado, sobre todo en la parte del transporte, para evitar que sufran todo este tipo de situaciones y puedan provocar una explosión mayor. Aquí podemos tener el peróxido de orgánicos, el éter, metales alcalinos y el hidruro de litio. ¿Qué daños pueden provocar estas sustancias reactivas? Pueden provocar incendios, explosiones, pueden generar gases tóxicos, reaccionar violentamente sin ninguna explosión y otros que sí explotan y formar mezclas explosivas con el agua u otras sustancias. Entonces, eso nos lleva a la otro de los componentes o de las características que es la explosividad. La explosividad es la capacidad de las sustancias químicas de liberar de manera instantánea una gran cantidad de energía y esta puede ser distribuida en forma de gas, vapor, calor y también puede provocar una expansión violenta de gases, ¿verdad? Dando lugar a efectos acústicos fuertes, térmicos y mecánicos. Aquí podemos nosotros nombrar algunas sustancias como la dinamita, el TNT, el nitrato de amonio que pueden provocar este tipo de características de explosividad. Algunos ejemplos de productos explosivos podemos encontrar nosotros de cuanto a explosión química, la dinamita, ¿verdad? Que se usa más que todo en minería, en construcción, la nitroglicerina, que también es un componente explosivo que se utiliza en la industria, y la pólvora, ¿verdad? Que es empleada en municiones y también fuegos artificiales. Los productos que son por explosión física, ahí podemos encontrar los aerosoles, las botellas de gas comprimido y las latas de bebidas carbonatadas. Esto es más que todo debido a, eh, a exposición al calor, por ejemplo, o a la presión, que también pueden perforarse y esto causar pues una explosión que sea física del recipiente que contenga estos productos. También los productos de explosión por reacción química, ahí pueden incluir los fuegos artificiales, ¿verdad? Y también las mechas pirotécnicas que son utilizados más que todo en espectáculos. Por esto también combinación, ¿verdad? Entre este tipo de sustancias.
Los daños que provocan las sustancias explosivas puede ser por una onda de choque, puede haber ruptura del tímpano o puede haber hemorragia pulmonar. También por fragmentos o esquirlas que se hayan dado producto de la explosión, ¿verdad? Entonces, si una persona está cerca, pueden haber heridas o muerte por impacto de las esquirlas, como lo vemos en este ejemplo. También puede ser que la persona, al estar cerca de la explosión, sea proyectada y eso también causar otro tipo de daños y también puede provocar caída de estructuras dependiendo de dónde esté la persona expuesta. Otro de los elementos importantes es la toxicidad, y la toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir daños a un ser vivo, pudiendo esto afectar a tejidos, órganos, sistema nervioso central y causar alguna enfermedad grave o en casos extremos incluso la muerte, ¿verdad? Esta puede ser ingerida, inhalada o absorbida a través de la piel. Para que nosotros podamos tener problemas de toxicidad, tenemos que ver que depende de factores como la dosis, la duración y la ruta de exposición, la forma y estructura de la sustancia química misma y también factores humanos e individuales, como lo vimos al inicio de la clase, que puede ser por la edad, por sistema inmunológico y por otras causas. Por medio de las vías de exposición de la toxicidad, nosotros podemos ver que este es el mecanismo por el cual el agente tóxico entra al organismo. Y este puede ser a través de la inhalación, a través de la absorción cutánea, ¿verdad? A través de la piel y también por la ingestión si es consumido algún elemento, alguna sustancia tóxica. La exposición aguda, ¿verdad? Este tipo de sustancias se dice que es aquella que se presenta cuando un ser vivo está en contacto con un compuesto tóxico que puede durar menos de 24 horas. Esto igualmente produce un efecto nocivo de inmediato y puede causar irritación de la nariz, garganta, conjuntivas oculares, puede provocar quemaduras, así como estas que se ven aquí, dermatitis, depresión del sistema nervioso central y colapso, náusea, vómitos, diarrea, enfermedad hepática fulminante e incluso asfixia. La exposición prolongada a este tipo o crónica a este tipo de sustancias tóxicas se refiere a que sea de exposición por periodos largos de tiempo, incluso hasta más de 3 meses. Puede ser incluso a dosis más bajas, pero el tiempo de exposición es más largo, por eso es que lo consideramos como una exposición crónica. Entonces, esto mismo va a producir un efecto nocivo a largo plazo que puede ser desde el efecto en el sistema nervioso central o periférico. Pueden haber mutaciones, pueden haber efectos en los fetos, ¿verdad? Y que eso afecte al bebé. Puede ser daño renal, hepático, pulmonar, cardiovascular y también en las componentes de la sangre. Las sustancias tóxicas nos pueden dar daños inmediatos a la salud o pueden ser incluso a largo plazo. Pueden haber efectos sistémicos que afectan a todo el cuerpo o una zona específica del cuerpo. Pueden incluso provocar cáncer y la muerte. Otro de los elementos importantes en las sustancias tóxicas es la inflamabilidad. Y esta es la medida de la facilidad que representa un gas, un líquido o un sólido para encenderse y la rapidez con que una vez encendido se disemina con las llamas. Cuanto más rápido sea la forma en la que se enciende, ¿verdad? Más inflamable va a ser el material. Los líquidos inflamables realmente no lo son por sí mismos, sino que lo que se hace es que son debidos al vapor, ¿verdad? Que estos elevan, que es combustible, y eso pues a provocar una chispa, digamos, o algo, pues se inflaman, son inflamables, ¿verdad? Y eso hace que provoquen daños. Aquí tenemos como ejemplos la gasolina, el hexano, el petróleo, la acetona, el propano, el etileno, el azufre y el carburo de calcio. Eh, ¿qué, le- ¿Qué daños pueden provocar las sustancias inflamables? Vean ustedes las quemaduras, por ejemplo, pueden producir combustión tóxica, ¿verdad? A través de los humos y los vapores. Por ende puede haber debilitación y desplomo de estructuras, incluso también, ¿verdad? Porque provocan incendios y esto puede provocar que las estructuras se caigan y si hay gente adentro, pues también pueden provocar la muerte. Otro elemento importante que tenemos que revisar es la radioactividad y se describe como el fenómeno físico donde núcleos atómicos están inestables y se desintegran espontáneamente, lo que hace que liberen una gran cantidad de energía
en radiaciones ionizantes, ¿verdad? Buscando alcanzar un estado más estable. Ya esto lo vimos en la exposición que hicieron los compañeros del podcast, ¿verdad? Y vimos nosotros los efectos que pueden provocar. Estas radiaciones pueden ser alfa, pueden ser beta o gamma, o pueden ser naturales en la Tierra y el cosmos, o pueden ser artificiales causadas por algún elemento médico o nucleares, y aunque beneficiosas en la medicina, porque vemos que estas también son usadas, por ejemplo, en los rayos X, para diagnosticar o tratar algunas enfermedades, ¿verdad? Como el cáncer. También se dice que una exposición excesiva puede dañar la materia viva y alterar el ADN. Es por eso que dentro de las medidas preventivas que se hacen, pues son esos chalecos, ¿verdad? Que se colocan para evitar pues que exista esa em, exposición prolongada, sobre todo en las personas que trabajan haciendo radiografías o ese tipo de elementos. ¿Qué daños pueden provocar? Pueden ser de quemaduras, daños mutagénicos, cáncer, leucemia, daños en los bebés, ¿verdad? Daños teratogénicos e incluso la muerte. Entonces, veamos nosotros que normalmente las sustancias per se, ya dijimos que no necesariamente pueden ser tóxicas para nosotros, ¿verdad? Va a depender de la dosis, de la exposición y de otros factores, ¿verdad? Personales. Pero nosotros, ¿cómo podemos estar expuestos entonces ante esta sustancia? En primer lugar, durante el almacenamiento, y aquí es donde tenemos que ver la manera de cómo estos elementos deben ser almacenados en nuestro hogar principalmente y también en el trabajo. Cómo se van a manipular estas sustancias y el transporte que puedan tener. Entonces, otro de los aspectos que tenemos que analizar es que cada uno de estos productos que son tóxicos tienen que estar rotulados con una etiqueta donde se demuestren todos estos aspectos que hemos mencionado, como una manera de alerta para que las personas puedan tomar las precauciones del caso. Por ejemplo, vemos nosotros en una etiqueta que primero se va a dar el nombre del producto, ¿verdad? Y va a haber un responsable de quien elaboró el producto. Esto con el motivo de que pueda llevarse un control si hay algún efecto no deseado, ¿verdad? Que tenga que notificar para que se pueda controlar en el futuro. También lleva la composición del elemento químico o la sustancia que se está almacenando, lleva la identificación del producto, como por ejemplo el nombre químico o el nombre comercial del preparado, y también en la viñeta pues debe de existir, ¿verdad? Las imágenes de que si es un producto tóxico, si es inflamable, corrosivo y todas las características que hemos visto anteriormente. Entonces también deben existir algunas medidas de precaución, ¿verdad? Y de resguardo, así como del almacenamiento. También las etiquetas usualmente llevan un apartado en donde le dice que si hay una exposición a este agente, qué medidas son las que tiene que realizar. Y eso es muy importante que ustedes revisen, ¿verdad? En sus casas o cuando estén trabajando, ¿verdad? Si tienen este tipo de sustancias, que vayan a revisar sobre todo qué medidas se aplican. No en todos los casos, por ejemplo, funciona el hecho de lavarse con abundante agua y jabón algún elemento químico. Entonces hay que tener esa precaución de leer bien la etiqueta. Se describe también el riesgo y se identifican peligros sustanciales. Entonces, usualmente, ¿verdad? Estos productos, como les menciono, también tienen esta ficha de datos sobre la seguridad, sobre todo cuando son productos altamente peligrosos. Entonces, veamos que las sustancias peligrosas se pueden almacenar en varios recipientes. Vean aquí la diferencia entre los tipos de recipiente. El vidrio, ¿verdad? Resiste mucho, pero es muy frágil. O sea, si se puede, dependiendo de donde lo podamos nosotros guardar o manejar, puede incluso quebrarse y eso derramar el líquido o derramar la sustancia tóxica. Si se transporta en contenedores de protección, ¿verdad? Puede funcionar, pero también sería a la hora del traslado o el transporte, ¿verdad? Usaron las medidas más adecuadas para que el vidrio no se quiebre. En pequeñas cantidades pueden ser muy corrosivas, muy tóxicas o pueden ser hasta inflamables. El plástico, si nosotros almacenamos las sustancias en plástico, hay que tomar en cuenta que pueden ser muy resistentes a sustancias y golpes, pero se deteriora rápidamente si está expuesto al sol. Entonces, acordémonos que hay algunas características de las sustancias que si se exponen al sol pueden provocar explosión, ¿verdad? O inflamabilidad. Y también algunos recipientes que pueden ser metálicos, que se considera que son mucho más seguros,
pero estos pues tienen un deterioro mayor por manipulación que pueda ser inadecuada. Por ejemplo, que por el hecho de ver los que son más resistentes o más seguros, puede hacer que la gente los manipule con poco cuidado y puede ser que les provoquen abolladuras o rupturas, ¿verdad? Y entonces eso dañe la estructura del recipiente y pueda causar el que se derrame, pues, es la sustancia tóxica. Entonces veamos nosotros que conocer los riesgos de la sustancia tóxica es el primer paso para proteger nuestra salud porque nosotros en nuestras casas estamos viviendo con este tipo de sustancias y también las que nos rodean. Así que los invito a que vayan a revisar sus casas, ¿verdad? Y revisen todas esas sustancias que puedan contener y se aseguren de que estén almacenadas y estén distribuidas o pues estén resguardadas en los lugares idóneos para que no exista ningún problema de salud para sus familias y a ustedes mismos. Sobre esta clase queda una tarea más, ¿verdad? Una exposición que vamos a hacer en grupos, que esta exposición se va a presentar el 17 de diciembre durante el horario de clase y aquí vamos a distribuir en 10 grupos estas sustancias tóxicas. Vean ustedes que se han creado 10 grupos según un número de lista y para el grupo uno tenemos que va a trabajar sobre el tema del mercurio, el grupo 2 sobre monóxido de carbono, el grupo 3 sobre órganos fosforados, el grupo 4 sobre amonio, el grupo 5 sobre hipoclorito de sodio o lejía, grupo 6 sobre el alquitrán, grupo 7 cianuro, grupo 8 plomo, grupo 9 arsénico y grupo 10 carbamato. Entonces tienen ustedes que buscar en la literatura, primero revisar quién es su grupo, distribuirse, ¿verdad? El tema y pues, buscar en la literatura la sustancia tóxica y sobre todo qué efectos tiene para el cuerpo y también para el medio ambiente y también qué medidas de prevención se pueden utilizar para evitar la contaminación tanto del ambiente y también los daños que pueda provocar a la salud. Esta exposición la pueden ustedes hacer en cualquiera de las plataformas, ¿verdad? O de las aplicaciones que se tengan, pueden ser creativos a la hora de hacerlo. También ustedes pueden crear un Kahoot, ¿verdad? De repaso del contenido, siempre y cuando pues eso no sobrepase los 10 minutos que se les va a dar de tiempo para exponer. Entonces, todos los de estudiantes deben estar presentes al momento de la exposición, pero si ustedes quieren, ¿verdad? Puede ser algunas nada más personas las que expongan, pero si todos tienen que estar durante la clase participando, por si existe alguna pregunta, alguna duda, pues se le puede hacer al resto de sus compañeras. Ya ustedes deciden si solamente van a ser tres o algunos, pues los que van a pasar a exponer. Y aquí les he dejado, ya les he subido en el aula virtual, ¿verdad? Esta misma distribución, que aquí es cada 8 personas, básicamente, son los que están formando los grupos. Si hay algunos que ya no vienen, creo que todavía hay una persona por ahí que aparece y que ya no está viniendo, pero no se preocupe, pues que queda el resto del grupo. Así que revísenlo en su plataforma, en el aula virtual y pues nos vemos entonces el día 17 para la exposición sobre estos temas. Les voy a dejar también en el aula la referencia bibliográfica, ¿verdad? Para que estudien para el parcial. Así que les deseo éxitos en el parcial. Nos vemos pronto y ahí queda toda esta información en el aula virtual. Suerte.